Hola, ¿qué tal? Hola. Hola. Bienvenidas y bienvenidos al podcast Tres Frutas. Yo soy Rebeca Espinosa y estoy en Estados Unidos. Yo soy Andel Nicasio y estoy en Puerto Rico. Y yo soy Verónica Montenegro y estoy en República Dominicana. Y nosotras somos tres amigas en rutas diferentes que estaremos conversando sobre temas de actualidad, controversiales y transformadores. Bienvenidos y bienvenidas. En el día de hoy tenemos una invitada muy especial para mí, ya que nos conocimos en la época del colegio y recorrimos varias rutas de aventuras y risas juntas cuando éramos adolescentes. Ella es Leonelda Castillo. Es educadora transformativa con maestría en enseñanza en idiomas y con un doctorado en estudios transformativos. También es facilitadora certificada de las conversaciones con el corazón por la Fundación OJAE, autora de la primera investigación sobre el lenguaje del corazón. Además, es fundadora del Instituto de Inglés ELI y de Viviendo desde el Corazón, un espacio para contribuir con el desarrollo y crecimiento del ser humano, la familia y las organizaciones a través del lenguaje y la cultura del corazón. Bueno, pues bienvenida, Leo. La verdad hello. ¿Cómo estás? Bienvenida, hola. Yo feliz, la verdad es que muy honrada de poder venir a compartir mi ruta con las de ustedes. Me confieso ser admiradora y seguidora de este podcast. Así que de verdad, muy alegre, contenta, celebrando poder estar aquí con ustedes. Bueno, pues Leo, cuéntanos un poquito, Leonelda, para que ir ubicando al público, ¿cómo inicias lo que se llama esa ruta de viviendo desde el corazón en tu vida? Sé que es una historia larga, con muchas anécdotas. Cuéntanos un poquito de qué se trata, cómo llegas a ella. Pues mira, yo creo que hay dos puntos neurálgicos en mi ruta al corazón. El primero fue cuando yo fui a hacer mi primer verano de maestría al estado de Vermont, porque en la primera clase que tomé, que era una clase de métodos de enseñanza, desde el primer día que llegué me di cuenta que había algo diferente. Las sillas estaban arregladas de manera circular, habían unas flores en el centro, y para participar nos pasábamos en lo que el profesor llamaba en ese tiempo un talking piece o una pieza para hablar. Entonces, había un modo de clases que era totalmente nuevo para mí y por momentos había mucho silencio entre una persona y la otra y yo pensaba que me iba a volver loca en esa clase la primera semana. Además, el profesor nos pedía que hiciéramos reflexiones diarias de lo que pasaba en la clase, de cómo nos sentíamos, de qué íbamos viendo. Y yo me fui dando cuenta que según fueron pasando las semanas, que fue un total de 6, algo en mí se iba moviendo y ya yo diría que hacia la semana 4 o 5, ya el silencio yo hasta lo esperaba. Y cuando regresé a Santo Domingo de ese primer verano de maestría, ya yo no era la misma. Y me comencé a dar cuenta que había algo en mí que ya no quería la vida que yo había dejado antes de irme a ese verano. Y me pasé 2 años sin poder regresar a la maestría porque mi mamá enfermó y eventualmente falleció. Y cuando regresé fue que me enteré que esa metodología pertenecía a algo que se llamaba Way of Counsel y comencé a interesarme en la práctica y a decidirme por certificarme como facilitadora. Entonces yo te diría que esa fue como la primera parada donde yo me di cuenta que algo estaba pasando en mí. Y luego, imagínate tú, 6, 7 años más tarde, yo me decido a hacer el doctorado y cuando voy en ruta a San Francisco a mi primer semestre y vengo de regreso, decido hacerme una biopsia de tiroides que tenía pendiente en la ciudad de Miami por primera vez. Yo venía haciéndome biopsias de tiroides desde que tenía 17 años, pero esa dio positiva. Y cuando me dieron esa noticia de que yo tenía cáncer de tiroides, después del shock y todo lo demás que se vive, cuando tú estás seguro de que tú no tienes absolutamente nada, que tú no te sientes mal ni siquiera y de repente te dicen que tienes una enfermedad terminal, ahí yo me sorprendí por la noticia, pero algo me dijo a mí, esto era lo que te estaba pasando, porque calcula, ya yo tenía 5, 6, 7 años que yo sabía en mi fuero interno que yo tenía que cambiar mi estilo de vida.
Mi corazón Wow. me lo había dicho desde ese primer verano, pero yo no entendí exactamente qué era lo que tenía que hacerlo. Y ante la llegada de la enfermedad, pues ahí definitivamente me decidí a soltarlo todo y a dedicarme a vivir desde el corazón, eventualmente a investigar en realidad qué era lo que esto significaba. Y bueno, ya ahí me metí en lo hondo y lo solté todo para vivir una especie de renacer y luego ha sido una experiencia tan rica que no he podido evitar pues que esto sea mi modo de vida y compartirlo con todos. Excelente, excelente. Y qué interesante que tú fuiste para hacer el doctorado, pero entonces en ese momento te hiciste la biopsia. Y en ese momento como que esas dos rutas de tu vida como hasta cierto punto colapsaron y te llevaron a en lo que tú estás ahora mismo y que has seguido directamente. Cuéntame un poquito más cómo tú llevas esa quizás visión y propósito, porque tú dices que es parte de tu vida, pero también lo has llevado a, yo quiero compartir esto con otras personas. ¿Cómo tú llegas a esa parte? Ay, ay, ay. Y yo pienso que ha sido por pedazos. Obviamente hubo un momento de decisión, de aceptar que era lo que me tocaba, eh, en parte porque vamos a decir que yo me he sentido muy guiada en este trayecto desde el momento en que asumí. Bueno, fue específicamente cuando yo fui a hacer el tercer nivel de entrenamiento a OJAI, de las conversaciones con el corazón. No, yo no me estaba terminando de sentar en el salón, en el círculo, y algo me dijo, esto es un modo de vida. Y eventualmente en el fin de semana es algo que es expresado, mira, ya el que está haciendo un nivel 3 es porque quiere hacer de esto un camino, pero vuelvo y te repito, ya mi alma lo sabía. Y en un último ejercicio que hicimos en ese fin de semana, me quedó muy claro de que lo que me tocaba era dejarme guiar, porque ya de ahora en adelante se trataba de ser de vivir lo que yo estaba sintiendo, de hacerlo parte de mi vida y con eso compartirlo con los demás. Entonces, casi como que no fue una decisión con la cabeza, ni de que yo me propuse, ni lo puse, sí, no fue parte de un plan. Yo creo que eso me deshizo todos los planes y que de ahí en adelante ha sido aprender que el plan viene con el día a día y con el mes tras mes y con lo que me trae la vida para entonces yo poder hacer lo más rico con esos ingredientes que me trae el día a día. Mira, Leonela, tú hablabas lo de la técnica del talking piece, que fue de lo que, digamos, más te atrajo y por lo cual estás ahora como en esto de viviendo desde el corazón y que es tu modo de vida y de trabajo, ambas cosas. Eso me lleva a hacerte varias preguntas, pero quiero empezar por lo básico, porque cuando tú mencionaste eso, a mí me llegó a la mente algo, o sea, yo soy educadora y me llegó a la mente una estrategia que yo utilizo con mis estudiantes durante unas clases de consejería, que es precisamente el talking piece. Entonces, yo quiero preguntarte, ¿cuál es tu público principal? Y si dentro de ese público tú has trabajado con niños y adolescentes esa técnica. Bueno, cuando yo comencé a hacer la maestría, yo era maestra prácticamente de tiempo completo en el Instituto Eli, que fue una institución que yo misma inicié ya hace 25 años, gracias. Tenía 13 cuando comencé. Exacto, nadie está contando, aquí nadie sabe de números. Ella era una bebé de 13. Imagínense. Entonces, en ese tiempo yo utilizaba el talking piece y muchos otros elementos de las conversaciones con el corazón en lo que era la pedagogía que yo aplicaba. Pero desde ese momento, mi enfoque principal era entrenar profesores para que entonces los profesores utilizaran esta misma pedagogía con sus estudiantes de diferentes edades. Y vamos a decir que esa ha sido mi trayectoria educativa, poder formar educadores, más que trabajar con niños o adolescentes. Pero los educadores que duré más de 20 años formando en el ELI, pues sí llevan la tradición. Y de hecho, les confieso, que eso fue parte de nuestro salvavidas en esta época de pandemia y ante la sorpresa de que íbamos a tener que dar clase online, de que gracias a que tenemos un método para escucharnos, pues las clases no son un desastre.
O sea que, digamos, volviendo a ese momento, sí te funcionó, perdón, con esa población, con los jóvenes, ¿verdad? Me funciona de maravilla y de hecho yo me atrevería a decir que una de las áreas de más repunte de las conversaciones del corazón, en este caso en los Estados Unidos, pero sé que también en Israel, es la educación. En el estado de California solamente tienen que haber más de 200 escuelas que basan su currículum en las historias que los niños cuentan cada mañana y que utilizan la pieza para hablar y muchos otros elementos de las conversaciones con el corazón. Y también en el mundo empresarial, empresas como Snapchat, que uno de los fundadores es egresado de una escuela que tiene base de conversación del corazón, exigen o invitan a todos sus ejecutivos a que pasen por todo este programa de las conversaciones con el corazón. O sea que esto es algo muy de avanzada y yo pienso que todavía no he llegado a ese tope donde todo el mundo lo conoce, pero que para allá vamos. ¿Y cómo es esa dinámica de, porque yo tengo una idea, por lo que te dije, de que la he utilizado, pero obviamente no soy experta? Cuéntanos un poco esa dinámica de que se da entre ese grupo de personas, esa pieza que se pasa y todo eso. O sea, cómo las personas abren sus corazones. Sí, lo primero que voy a compartir a manera de reflexión es que ustedes saben que la comunicación es algo casi mágico. O sea, para tú lograr primero expresar claramente lo que de verdad tú quieres decir y segundo, que la otra persona escuche lo que de verdad tú estás queriendo expresar, es casi como una magia. Y lo que pasa con las conversaciones es que te ofrece un proceso, una estructura, primero para que la gente se vaya sintiendo conectado con su ser, con lo que quiere expresar y luego conectado con las personas a su alrededor. Generalmente, de hecho, se hacen varias rondas. Por ejemplo, yo venía desde mucho antes en el ELI con la tradición de comenzar todas las clases con un tipo de icebreaker. De rompehielos, que permitiera que la persona se fuera soltando, porque siempre supe de manera intuitiva al principio de que si tú ibas a un escenario como una clase de inglés, por ejemplo, con las defensas puestas, con el miedo matándote porque tú no querías hablar nada, mucho menos en inglés, sintiéndote que tú no puedes, no ibas a lograr nada. Entonces, lo primero es lograr que la gente de alguna manera se relaje, se conecte, para entonces crear un espacio donde la persona poco a poco vaya aprendiendo que si el otro está hablando, lo único que me toca a mí hacer de verdad es escuchar, que no se puede dar una conversación verdadera si el otro está hablando y yo interrumpo la conversación o si el otro está hablando y yo sigo los pensamientos que van por mi mente. Es casi como una práctica meditativa. Si yo estoy conversando con el corazón, yo me puedo dar cuenta que la mente se me está yendo. Entonces, ay, me di cuenta, se me fue la mente otra vez, ¡pap! Y la traigo de nuevo. Es un ejercicio constante de estar 100% presente y atento para escuchar no solamente con los oídos, sino con tu cuerpo entero, con tus sensaciones, con las emociones, con las imágenes que de repente te llegan, las historias que tú comienzas a recordar. A eso es lo que a eso nos referimos cuando hablamos de conversar con el corazón. Es un poquito, el contrario sería cuando la gente están hablando y la gente ya tiene el cuento terminado. Tú empiezas un cuento, pero ya la persona hace siglos que le buscaron dos, a veces hasta tres formas diferentes de cómo terminar el cuento y tú ni siquiera has empezado a desarrollar la historia. O sea que realmente ni siquiera estás escuchando. Y eso nos pasa todavía más con la gente querida, con la pareja, con los hijos. Oh, inmediatamente. Porque ya lo conocemos, entonces esa persona, ya yo sé por dónde tú vienes, y ese cuento hace años. Y no le permitimos a la persona renovarse y cambiar. Cuando yo fui a comenzar a hacer mi investigación, conté con la dicha de que el señor Jack Zimmerman, que es como el papá de esta práctica en estos tiempos, fuera parte de mi comité. Pero cuando lo llamé, él vive en Hawái, me dijo, perfecto, lo único es que me encantaría conocerte con tu esposo, porque el que tiene la intención de vivir desde el corazón, pues con quien primero tiene que hacerlo es con la pareja. Señores, y mi marido y yo nos fuimos a Hawái a ¡Uepa! conocer este señor y no teníamos ni media hora hablando con él
y nos dijo, chévere, ustedes también, ya, bendecidos, se pueden ir. ¡Ay, qué lindo! Porque tiene que ver mucho también con leer la energía, en este caso, de la pareja, esa energía que creamos juntos, de dónde vamos, de cómo nos sentimos, qué tan conectados estamos. Entonces, eh, yo pienso, y quizás aquí me estoy entrando en otra área, que la vida de pareja es quizás el área de crecimiento más retadora que tiene el ser humano. De hecho, recuerdo, y lo comento en uno de mis artículos del blog Mensaje para Despertar, que Marta Beato, que fue mi terapeuta por mucho tiempo, me dijo un día, ¿tú quieres conocer el camino hacia Dios? Un día que yo fui quejándome de mi marido, que no aguantaba la relación. Y me dijo, la respuesta que ella me dio ante mi queja fue, ¿tú quieres conocer el camino hacia Dios? Y yo así, toda boba y desesperada, le digo, sí, claro. Y me dice, pues mira, el camino hacia Dios se llama la pareja. Así que quédese ahí, sigue aprendiendo. Y hoy por hoy, yo reconozco que es cierto, ha sido el camino más difícil, tengo que usar esa Más palabra porque no retador, tengo sí. otra, más retador y al mismo tiempo el más gratificante, el que más me ha enseñado, porque cuando tú puedes de verdad practicar, querer al otro tal como surge, completico, con todas esas luces y todas esas sombras y vivir ese amor y ese desamor que es parte de la vida, pues entonces de verdad tú estás amando, estás aceptando, no estás jugando a querer que el otro sea como tú te lo imaginaste en la mente. Así que yo diría, y estoy adelantándome, que quizás ese ha sido el fruto más rico que he recibido de toda esta ruta al corazón. Con una conexión que yo hice cuando tú empezaste a hablar, algo me surgió a mí en el sentido de que, ok, conectarse o vivir desde el corazón, ¿con quién vive esta mujer? ¿Quién está a su alrededor? O sea, para que el público entienda, yo estoy viendo un poco, o sea, ella está en una habitación o algo, pero inmediatamente mi mente se fue, o sea, ¿qué significa esto en la vida de una persona de vivir y también trabajarlo y compartirlo con otras personas? Pero inmediatamente yo dije, ella es casada, ella es soltera, ella cuántos hijos tiene, o sea, ¿cómo se manifiesta esto en el día a día? Eso es una de las preguntas que tengo. La otra es, ¿qué cosas tú tuviste que quitar de tu ruta para poder entrar directamente en esa ruta de vivir desde el corazón? Porque siempre hay cosas que uno tiene que quitar, que alejar. ¿Cuáles fueron esas cosas que tú tuviste para entregarme en esta ruta? Fuera, fuera, fuera. Bueno, pues voy a comenzar por la primera pregunta que me emocionó mucho, confieso, se me llenaron los ojos de lágrimas porque Ay, sí, ella está llorando. yo le digo a mi marido, relajando, que él es el príncipe de todos los colores. Yo estoy casada con un ingeniero civil, ya tenemos 25 años, cumplimos el año pasado también. Eh, y es una persona, como todos, con sus luces y sus sombras, con un temperamento bastante fuerte. Y él me decía el otro día, tuvimos nosotros una conversación con el corazón, que él reconoce que él es el lado práctico de la pareja. Pero lo interesante es que él se dice ser nada profundo y no es verdad, él es profundísimo. Lo que pasa es que esa profundidad él no la exhibe como yo la exhibo. Pero en esa conversación, básicamente, una de las cosas que yo le confesé era que yo le daba las gracias, porque yo había leído una historia que hablaba de cómo en toda relación es como cuando salen a pescar con estos pescadores que van bien en el fondo del mar, que el que se tira y se va al fondo lo puede hacer porque hay uno que se queda arriba en el bote con una soga, chequeando el tiempo, pendiente de él y diciéndole, ven, sube, que ya tu tiempo pasó, mira, el clima se está poniendo mal, o sea, y yo pienso que en mi relación de pareja se ha dado mucho esta dinámica, que mi marido me ha dejado libre albedrío para que yo haga con mi vida lo que se me da la gana. y eso me ha permitido irme a lo profundo y él quedarse un poquito más del lado práctico y que él es que muchas veces pues me dice, ven, que te toca a ti ahora, vamos a cambiar o estate pendiente de esto, o sea, por no decir que me aterriza inclusive muchas veces y como lo hago yo con él también, pero puedo mirar eso. Y mis hijos me relajan muchísimo porque yo soy una gente, en mi casa, por ejemplo, no se dice mala palabra, porque yo no crecí en un ambiente donde eso pasaba, tan sencillo como eso, nada grande con eso, pero cuando yo me veo en momentos extremos, por ejemplo, cuando me da mucho frío, yo digo mucho pipo, 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 pipo.
Y yo me relajo muchísimo. Porque me dicen, yo quisiera que la gente de corazón te oyera a ti diciendo pipo, 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 como tú te pones. O me pongo, a veces media berrinchosa, hija de Yolanda. Verónica conoció a mi mamá era una mujer muy temperamental y echaba mucho voces. A veces se me mete Yolanda o se me mete... Mira, Yolanda daba miedo con esa... muchacha. Sí. A veces se me mete Yolanda en momentos de desesperación porque soy un ser humano, pero les cuento que ya mis hijos tienen 22 y 19 años. O sea que ya estamos viviendo otra etapa. Y mi marido sí, en esa conversación reciente, me decía que él agradece mucho todo lo que yo he podido compartir con ellos porque él puede mirar cómo eso nos ha hecho una familia pues mucho más íntegra, más honesta, más transparente y por tanto más unida. O sea que sí, he tenido los mejores cómplices han estado de mi lado. Para responder tu pregunta acerca de las cosas que he tenido que soltar, mira, han sido muchísimas, comenzando porque hace muchísimos años yo me di cuenta que mi camino no era quedarme en el instituto. Y para mí el instituto es como un hijo. De hecho, yo digo, es mi primer hijo, porque comenzó primero que el nacimiento de Guillermo, mi hijo mayor. Y tomar esa decisión quizás ha sido la decisión más fuerte de mi vida. Y ha sido una cosa tan seria que la he tomado y cuando vengo a ver a los 2 años estoy como que medio involucrada otra vez, o sea, por decirte algo. Y para resumírtelo, me tengo hasta que soltar a mí misma en ocasiones. O sea, momentos donde yo digo, mira, para acá es que voy y que me doy cuenta que la vida me dice, no, linda, siéntese, venga, que para allá que usted va. Entonces, esto ha sido una práctica de soltar una y otra vez y al mismo tiempo disfrutar de que cada vez que suelto, el río de la vida me lleva para espacios que yo nunca me hubiera podido ni imaginar. O sea que he soltado en confianza y ha valido la pena un 200%. Excelente, Qué excelente. interesante. Mira, Leo, y hablando un poquito sobre hoy dijiste un poquito la parte de meditación, de repensar, de soltar. ¿Puedes contarnos cuáles otras prácticas espirituales han sido importantes para tu formación en este tema de vivir desde el corazón? Eh, ¿Tienes algunas prácticas especiales, particulares? No necesariamente si eres creyente, sino prácticas en general que tengan que ver con la parte espiritual. Pues mira, lo primero que me llega cuando te escucho hacerme esta pregunta es hacer el aclarando que para mí todo lo que nosotros hacemos es espiritual, porque el espíritu es lo que nos mueve, no es otra cosa. Yo tuve un momento de un despertar en el funeral de una tía mía que murió hace varios años. Esa era la tía que desde que chiquita, ella era una señora anciana ya con la carita cuadriculada. Y cuando murió, que fui al velatorio, me percaté de que su cara estaba totalmente lozana. Era casi como una persona que yo no podía ni reconocer. Me imagino que tiene que ver con la preparación que le hacen a los cuerpos cuando pasan a otra vida. Pero en ese momento yo realicé que el cuerpo es como si uno fuera un muñeco sin el espíritu. Sin el espíritu no somos nada. Entonces, una de las cosas primeras que yo tuve que soltar, y volviendo a esa pregunta que me hicieron hace un ratito, fue la idea de que ser espiritual los domingos. En principio yo era también de las que pensaba que yo practicaba mi espiritualidad en la iglesia. Luego pensaba que la practicaba los domingos en mi casa, cuando me quedaba en pijama, leyendo, escribiendo, orando, meditando. Y finalmente, y mientras más me conecto con mi corazón, me doy cuenta que la espiritualidad incluye esta conversación que estamos teniendo aquí. Si en mi mente, en mi cuerpo y en espíritu yo estoy 100% presente a este momento. Entonces, creo que la respuesta general sería practicar la presencia, el poder estar presente a cada instante. Yo diría que sería mi práctica número 1. A veces me guayo, como dicen los dominicanos, me voy en una. Yo soy de temperamento, de personalidad entusiasta, entonces mi trampa en la vida, oigan qué curioso, es el entusiasmo. Cuando yo me entusiasmo mucho, me pierdo a mí misma. O sea que esa es la práctica número 1. Y la segunda son las conversaciones con el corazón, que por eso inclusive me decidí a hacer todo un podcast para que la gente comenzara a saborear un poquito de qué se trataban,
porque tener el lujo de juntarte, como lo hacen ustedes, a escuchar las historias de los demás con el corazón, no desde el juicio ni desde la opinión, te va abriendo un campo energético y mental muy diferente a ese campo que tiene que ver con las opiniones, con los juicios, con las noticias, que te despierta miedos a cada instante. Entonces yo te diría que esa sería mi segunda práctica espiritual, la de conversar con el corazón, y que lo hago hasta conmigo misma, casi todas las mañanas cuando tomo una libreta y me hago preguntas y me escucho y descubro muchísimas cosas, o sea que por ahí va la cosa. Tú has hablado de tu ruta inicial, ¿verdad? Cómo llegaste aquí, tu doctorado, todas tus experiencias que te llevaron ahí, tu tema de salud. Has hablado un poco ya de esas estrategias técnicas y todo que te llaman la atención. Ahora, para que las personas que nos están escuchando entiendan un poco más qué es esto, ¿tú podrías decirnos específicamente qué pudiera esperar una persona que decida, después que nos escuche, yo quiero tener esa conversación desde el corazón? ¿Qué tiene que hacer esa persona? Atreverse a ser auténtico, a soltar las posturas y darle el permiso a los demás a que hagan lo mismo. Mira, yo comencé a dar talleres hace 4 años y yo quisiera, y es algo que se me ha ocurrido últimamente y que en algún momento voy a implementar, tomar fotos de antes y después, así como hacen en los gimnasios, en los programas de fitness, porque la gente aquí llega con una cara, con una energía, con una vibración y se va con otra totalmente distinta. Y no es más que esa oportunidad de sentirse completamente libre. Ustedes no se imaginan el peso que nosotros llevamos literal en los hombros con esto de tener que. Miren, y es una cosa tan irónica, no sé, paradójica, que todo esto comienza hasta con cómo uno se levanta. Si tú haces un survey, el 90% de las personas se levantan gracias a un despertador. O sea, nosotros en esta cultura no damos chance ni siquiera de que el cuerpo nos diga, ya estás listo para levantarte. Y desde el momento que tú pones el pie en el piso, es llevándote de un horario y de un sistema de vida que te está llevando a ti. El sistema te está llevando a ti, tú no estás llevando tu vida. Entonces, ¿de qué se trata esto? De que tú retomes tu libre albedrío, la posibilidad de tú vivir una vida a la que estés loco por levantarte, que es una frase que me encanta, a diferencia de, ay, mañana es lunes, tener que coger para ese trabajo y todo lo que se desprende de ahí. Es parte de lo que se da. Y luego la riqueza de poder tener relaciones bien reales, auténticas, ricas, con la pareja, con los hijos, con la familia. Por ejemplo, yo estoy pasando ahora por un duelo de un cuñado que recién partió otra vida hace días y eso me hizo recordar que cuando mis suegros murieron, que murieron solamente con 1 mes y medio de diferencia, lo primero que yo hice cuando tuve una oportunidad fue invitar a la familia a que hiciéramos un consejo para contar historias de la abuela y qué recordaban de la abuela. Entonces, ¿cómo se vive esto? Conectando con el corazón y contando historias y la gente sale de ese tipo de experiencia. ¡Ay, qué rico, qué bien me siento! ¿Cuándo volvemos a hacer otro? O sea, yo no he visto la primera persona que se resista a ser escuchada. No conozco la primera persona que se resista a ser escuchada. Y la resistencia, que es algo que todos tenemos despierto en automático, porque estamos guiados más por el cerebro que tiende a defenderse, es de las cosas que poco a poco, cuando uno le va echando, como cuando tú tienes una pecera que está sucia y le vas echando agua limpia, pues poco a poco esa necesidad de defendernos, de estar a la defensiva, pues va mermando. Tú sabes que escuchándote, yo me voy mucho, obviamente, a lo que yo hago, que como te dije, soy educadora. Veo que no es solo un asunto de nuestra cultura. O sea, yo siento que ahora mismo todos, adultos y niños, estamos en un modo como automático. O sea, entro en ese momento de reflexión en el que yo digo, wow, pero es que estamos como llevando la vida tan rápido, pero me doy cuenta también que la culpa es del adulto. O sea, los padres llevan ese afán también, que los niños tienen que ir a la escuela, que luego que de la escuela, bueno, tengo padres que me dicen que los hijos hacen la tarea en el vehículo. Y yo, pero Dios Imagínate. mío, ¿a dónde vamos a llegar? Entonces, Imagínate. yo te estoy escuchando, o sea, Y me y estoy como que estreso. fascinada, Sí.
No, no, ustedes están estresadas, pero yo le estoy escuchando a ella, Lorela, y yo estoy como fascinada porque digo, wow, es que necesitamos eso. O sea, necesitamos esa Sí. pausa, necesitamos estar presentes, necesitamos conectar con la gente y no simplemente como, no pensar, como digo yo. A veces yo digo, oye, es que simplemente hacemos la cosa, no pensamos, fue y ya, y eso es, o sea, como que Ujú. me encanta de verdad todo eso, pero también me encantó lo que dijiste, que lo dijiste muy rápido. Y yo creo que la audiencia así mismo, haga una pausa y te escucha de nuevo, porque mencionaste un podcast. Leonel es hermana de podcast de nosotras. Compartimos este mismo Ay, ay, oficio, ay. ¿verdad? De informar, de llevar buenas vibras, de llevar buenos temas. Cuéntanos un poco de ese proyecto que sabemos que comenzó hace poco, ¿verdad? Sí, bueno, ya tenemos año y medio, como el que no quiere la cosa. Sí, sí, ¡Wow! sí, Ya encorazonando. tienen un año, o sea, un año Sí, es significativo. sí, sí. Algunos 60 y pico de episodios ya. Pues, mire, les cuento que fue lo más loco. Voy a dar un poquito de rewind a la cinta. Cuando yo comencé a hacer la investigación, que valga la redundancia, yo entré al doctorado sin tener idea de lo que era un doctorado. Y como a los 6 meses fue que me di cuenta que la pieza central del doctorado era hacer tremendo trabajo de investigación que yo no tenía ni idea de que yo quería que fuese el mío. Pero parte de lo que me fue encontrando a mí fue el tema en sí, que terminó siendo qué significa vivir desde el corazón. Entonces, parte de los hallazgos de esta investigación es que esto de tu poder conversar con el corazón es un tipo de conciencia, que es la conciencia que surge en nosotros cuando estamos 100% presentes. Entonces, vamos a decir que las conversaciones del corazón pueden ser medias ritualísticas, como cuando se te muere un ser querido y tú haces una reunión en casa para que todos cuenten una historia y ponemos flor en el centro y cantamos, ¿verdad? Y todo. O pueden ser algo tan sencillo como que yo puedo hablar con ustedes ahora, estoy en este podcast y yo siento que yo estoy hablando desde mi corazón, porque lo estoy haciendo desde un espacio de completa espontaneidad, me dedico a escucharlas y si tengo chance, capaz que hasta resuene con lo que ustedes me están diciendo. Entonces, eso me llevó a decir, pero ven acá, yo tengo la oportunidad de no quedarme con estas conversaciones solamente para la gente que asista a los talleres. Ya con todos los recursos que tenemos, yo puedo expandir esto a todo el que quiera participar y que no necesariamente sepa de la A a la Z qué son estas conversaciones. Y la verdad es que para mi sorpresa, mucha gente que ya tiene experiencia en estas conversaciones, pues obviamente conecta y a veces me mandan párrafos de resonancia, pero también capaz que Vero entre un día y escuche y algo resuene en ella, alguna historia recuerde, bueno, que se entre en la dinámica. El reto grande es que ustedes saben que los podcasts se han hecho muy populares precisamente porque la gente los escucha mientras va manejando, mientras está fregando, y cuando hablamos desde el corazón se supone que estemos 100% presentes. Entonces, tenemos ahí un poquito de esa ironía de la vida, de que nada puede ser perfecto, ¿verdad? Pero al mismo tiempo vamos sembrando semillitas y apostando a que la gente poco a poco vaya integrando este tipo de conversación, esta posibilidad de yo escuchar tu historia y resonar con ella. Les contamos que Leonel, además del podcast Corazonando, tiene un blog. Me parece que ese es mucho más nuevo que el Sí, podcast, ¿verdad? sí. Cuéntanos un poquito sobre ese proyecto nuevo que tienes. Mira, a mí me encanta escribir. Son de las actividades en las que yo me puedo sumergir feliz y una de mis épocas favoritas en mi vida fue poder sentarme a escribir la disertación. Eso de yo levantarme y quedarme en pijama hasta las 4 de la tarde escribiendo, para mí eso es, yo estoy en la gloria. Sin embargo, desde que terminé la disertación en el 2017, yo no había vuelto a escribir y yo no estoy acostumbrada a escribir en español. Yo soy de esas personas que vive como en un mundo medio. Ni soy full en español, ni soy full en inglés, por circunstancias que no vienen al caso. Pero el hecho es que yo me veo escribiendo un libro pronto, Dios mediante, de todo esto que me ha tocado vivir y de lo que es el lenguaje del corazón. Como no puedo sentarme a escribir el libro, hace 6 meses dije, bueno, ¿qué yo sí puedo hacer? Puedo comenzar a escribir cosas más cortas y comenzar a
compartir todo esto que surge en mí. O sea, es casi como una necesidad que yo no puedo hacer otra cosa que no sea compartirla. Y así nació el blog Mensajes para Despertar. Ah, Sí. qué chulo. Son publicaciones semanales, ahora mismo están prácticamente todas en mi perfil de Instagram, ya pronto se Ujú. quedarán exclusivas solo para las personas inscritas y se pueden inscribir en mi Instagram también. Y la verdad es que es una de las actividades que hoy por hoy yo más me disfruto porque como todo el que escribe sabe, es una actividad totalmente creativa. Yo me siento en la computadora a veces con una idea clara de lo que voy a contar o voy a compartir y termino haciendo algo que no tiene nada que ver, porque se trata precisamente de dejarme llevar. Así que ha sido una experiencia súper interesante. Qué lindo, qué lindo. Allí estaré leyéndote. Sí, yo feliz de que me comenten, me cuenten. Sí. Entonces, pasamos, Leonela, pasas de talleres, de tener un podcast, de tener un blog. Cuéntanos cuál es la próxima ruta de Leonelda Castillo. Bueno, pues para mi propia ¡Un sorpresa, libro, un libro! para mi propia sorpresa, lo del libro era como algo que ya yo sabía que venía y que de alguna manera se está manifestando. Mi hijo me relaja y me dice, tú tienes el libro escrito, ya, arranca. Así de concreto en mi ser está el libro. Lo que yo nunca me imaginé fue que me iba a atrever a lanzar una escuela digital. Y para mí no es coincidencia que ese atrevimiento surja justo después de haber cumplido los 25 años de Leli. Y a partir de ahí, pues comienzan los cursos, los retos, las entregas de manera digital, que reitero, nunca me imaginé que yo iba a decir sí a ese tipo de logística, porque recuerden que yo soy educadora y que yo soy educadora transformativa y que lo mío es conectar con la gente. Y yo decía, a través de la computadora, ni loca. Y hablando de las cosas que he tenido que soltar, ha sido una de ellas, ese ni loca, porque en algún momento tuve que admitir que es egoísta de mi parte quedarme con lo que puedo compartir porque a mí no me gusta el modo. Si mi servicio es real, mi intención de servir y de compartir, que lo es, yo me tengo que adaptar a los modos. Y qué mejor modo que esta virtualidad que permite que personas de todas partes del mundo tengan acceso a esto que nosotros compartimos. Entonces tengo el reto de crear espacios de clase tan ricos, tan contenedores como son mis espacios presenciales. Imagínense ustedes que yo daba los talleres en mi casa, incluían cena, un refrigerio, la gente pisaba mi casa y tenía que quitarse los zapatos de una vez, los pajaritos, la fuente, eso era como una elevación. Y ahora yo tengo que hacer todo eso a nivel virtual. Gracias, Señor. Gracias a Dios que no estoy sola, vuelvo y le digo, soy guiada, soy apoyada, cuento con un equipo muy rico, o sea que ahí vamos. Pero esto está bien, porque yo veo esto como la internacionalización. O sea, este proceso de digitalización nos lleva precisamente a eso. O sea, y qué rico que tú, desde tu formación, desde toda esta experiencia que tú tienes y todos estos años maravillosos donde tú has encontrado realmente poder conectar con la gente desde el corazón, pues óyeme, que lo puedas hacer también y llegar a más personas, que me te va abriendo muchas puertas y más gente pudiera aprender de esta técnica y todo. Y no puedo dejar de confesar, porque como esto es desde el corazón y es con lo que estoy resonando, me he quedado enganchada con esa pregunta de qué tuviste que soltar, que para llegar a esa apertura de la que hoy siento que disfruto, tuve por 15ª vez que soltar el Instituto Eli. No, o sea, sigo siendo parte de su comité administrativo, todo lo que tú quieras, pero ese cordón umbilical que inconscientemente me tenía, como que yo tenía que estar ahí, hasta que yo no solté eso, no comencé a decirle sí a otras posibilidades. Y yo pienso que muchos seres humanos pasan por esa etapa donde hay sueños que ya cumplieron su rumbo, cumplieron su norte, que no quiere decir que el sueño no siga viviendo, pero quizás ya no te toca aportar a él desde la posición donde tú estás acostumbrado, y por no soltar, entonces te pierdes de encontrarte con lo que sí te toca en este momento. Pero mira, eso que tú has dicho es maravilloso, Leonela. El otro día yo oía a una persona que decía que después de sus 40 años es que se siente más productivo y descubrió otras habilidades que tenía. No hago este comentario por nosotras, ¿verdad? Que sabemos que estamos en los 40, pero sí lo digo por lo que acabas de decir, o sea, 25 años trabajando en tu instituto, voy a usar tu misma frase, en tu primer bebé.
soltarlo para darle cabida a otras cosas, realmente fue un riesgo bien interesante que tú asumiste. Pero da prueba de que realmente probando otras cosas, de que arriesgándote, de que lograr muchas otras cosas y no te estás limitando a nada, escuchando tu corazón. Que la clave ahí es esa palabra atrevimiento. Y como me ha dado tan duro, son de las cosas que tengo la intención de trabajar más con las personas, el atrevernos a admitir lo que realmente queremos ahora. Porque en el fondo nosotros lo sabemos. El tema es que no nos atrevemos a admitírnoslo a nosotros mismos. Somos nosotros los primeros que nos negamos el permiso, el sí de esto es lo que yo quiero con mi vida ahora. En mi caso, yo me imagino que le pasa a muchas personas. Cuando yo di el primer paso a comenzar a salirme del él y a buscar cuál iba a ser mi próxima ruta, yo no tenía ni idea de cuál iba a ser. Y a muchos nos toca hacerlo así, porque si tú te sientas, tú sabes que donde tú estás no es, pero si tú te sientas a esperar que te manden del pe al pa lo que va a ser, pues imagínate. O sea, a veces hay que ser tan arriesgado como para decir, mira, yo no sé lo que es, pero sé que no es 100% aquí, entonces me voy a comenzar a mover para que con mi movimiento la vida también se vaya moviendo y me vaya respondiendo. Entonces yo pienso que esa pizca de atrevimiento y confianza es lo que hacen que uno se termine de conectar, y ahí vuelvo a la palabra, con ese espíritu que todos tenemos y que es el que te toca la puerta y te dice, hello, ya, hasta aquí, muévete, ven, que aquí no es, y que uno se niega a escuchar. Me encanta eso de moverse, porque a veces creemos que las cosas no van a llegar y hay que moverse, Hay que gente. moverse a buscarla. Vea, Sí. vea. Sí. Moverse, atreverse y confiar. Así bien. Bueno, pues muchísimas gracias, Leo. Gracias a ustedes, para mí ha sido un placer. Me voy curiosa de saber qué se llevan de esta conversación, no le voy a negar. Yo me llevo que de verdad hay que atreverse, hay que salir a buscar, hay que salir a buscar para generar los cambios. Yo me llevo que me recordaste y que estoy reaprendiendo hoy de nuevo, de que yo soy un ente espiritual en cada momento y segundo de mi vida. Y eso te lo agradezco. Y yo creo que lo dije, pero lo voy a repetir, me gustó mucho lo que dijiste del movimiento, que hay que moverse para hacer que las cosas sucedan. Bueno, pues muchas gracias porque yo me llevo todo eso y mucho más y espero que los oyentes también se hayan llevado resonancias ahí, el corazoncito diciéndole, esto fue para ti. Sí, excelente. Así que pronto las invitaré a que sigamos corazonando del otro lado, en el otro lado del podcast. Sí. Gracias, gracias. Ya que descargaste este episodio, te invitamos a compartirlo. Estamos en todas las plataformas digitales. En Instagram nos encuentras como @tresrutaspodcast y nos puedes escribir al correo electrónico tresrutas.podcast@gmail.com. Te esperamos en nuestra próxima ruta.